Dos oportunidades claras de gol desperdiciadas, una prácticamente debajo del arco y una afición que no perdona. Barranquilla, 19 de noviembre de 2024. Colombia pierde contra Ecuador con un hombre más tras la expulsión de Piero Hincapié, y las redes sociales estallan contra un solo nombre, John Córdoba, el delantero que brilla en Rusia como goleador del Krasnodar. Se transforma al vestir la amarilla. 6 goles y 4 asistencias en 8 partidos con su club, pero las críticas en Colombia no cesan. Es una ofensa que usa la 9 de la selección, dicen unos, el mejor delantero de la liga rusa, firman otros. Esta es la historia de un goleador de dos caras, un futbolista que divide opiniones y carga sobre sus hombros el peso de un país entero. Era un 11 de mayo de 1993 cuando en Izmina, Chocó, nació John Andrés Córdoba Copete. Y esta no es solo la historia de un futbolista más, es la historia de un legado. Su padre, Manuel Acisclo Córdoba, conocido como el Triciclo, dejó una marca imborrable, 144 goles en 17 años como profesional, una cifra que se convertiría en una sombra sobre los hombros de su hijo. Y es que nadie dijo que sería fácil. El joven Córdoba dio sus primeros pasos profesionales en Envigado FC, debutando en el torneo Apertura 2011. Los inicios fueron duros, apenas 2 partidos sin poder anotar, pero en la Copa Colombia 2011 mostró destellos de lo que vendría, cuando empezó a hacerse notar anotando contra equipos tradicionales como el Independiente Medellín y Once Caldas. El verdadero despertar llegó en el finalización 2011, 5 goles en 18 apariciones, incluyendo un memorable doblete contra Once Caldas en un partido que terminó 3-2. Para el Apertura 2012 ya era el máximo goleador del equipo con 6 tantos en 16 partidos. El chico de Izmina comenzaba a escribir su propia historia. México fue su primer destino internacional. El 9 de julio de 2012, Jaguares de Chiapas le abrió las puertas. Los inicios no fueron fáciles. Tuvo que esperar 4 meses para su primer gol, que llegó en una goleada 4-0 sobre San Luis. Pero esto era solo el comienzo. España sería su siguiente parada. Primero el Español, donde anotó 4 goles en 28 partidos, incluyendo tantos contra la Real Sociedad y Valencia. Luego el Granada, donde se estrenó con gol al Athletic de Bilbao. Pero fue en Alemania donde Córdoba realmente encontró su lugar. Con el Colonia alcanzó su mejor momento, consiguiendo 2 hat-tricks en una misma temporada y llegando por primera vez a los 20 goles. Sus actuaciones no pasaron desapercibidas. El Hertha Berlín pagó 20 millones de euros por él. Hoy, a sus 31 años, John Córdoba brilla en el Krasnodar de Rusia. La temporada 2024-2025 está siendo espectacular para el colombiano. El Krasnodar domina la Premier League con 30 puntos, apenas uno por encima del poderoso Zenit, y gran parte de ese éxito se debe al chocoano. En solo 8 partidos se ha convertido en el máximo referente ofensivo del equipo con una participación directa de 10 goles. Alexei Repko, exjugador del Spartak de Moscú, Dinamo y Rubin Kazán, no escatima en elogios. John Córdoba es el mejor delantero de la Liga Premier de Rusia. Lo tiene todo para ser una estrella, y los números le dan la razón. En la tabla de goleadores, el colombiano está de tercero con 6 tantos, respirándole en la nuca a Batrakov y Glushenkov, que lideran con 7. Sus víctimas incluyen equipos de peso como Lokomotiv Moscú, Zenit de San Petersburgo y Khimki. Pero la historia con la selección Colombia es completamente diferente. Su debut, sorprendentemente tardío, llegó el 16 de noviembre de 2023 en una victoria 2-1 sobre Brasil. En total, ha disputado 14 partidos con la tricolor, anotando 4 goles distribuidos. Así, su primer tanto llegó en un amistoso contra Rumania. Luego marcó en la Copa América 2024 contra Costa Rica y Panamá, donde Colombia alcanzó el subcampeonato. Pero estos números, que para cualquier otro jugador serían respetables, no han sido suficientes para la exigente hinchada colombiana. La sombra de los grandes 9 históricos de la selección pesa, y cada ocasión fallada se magnifica más que los goles convertidos. Esa es la paradoja de un goleador que parece jugar con 2 personalidades distintas, el depredador implacable de Rusia y el delantero presionado de la selección. La pesadilla comenzó el 10 de octubre de 2024 en las alturas de El Alto, Bolivia, un lugar
lugar donde a 4.150 metros sobre el nivel del mar se disputaba el partido entre Bolivia y Colombia, donde Colombia no solo perdió el invicto de las eliminatorias, sino que sufrieron una derrota que no ocurría hace 21 años contra los bolivianos. La última vez había sido en 2003, y desde entonces Colombia había sumado 2 victorias y 2 empates. La historia pudo ser diferente. A pesar de la expulsión del boliviano Héctor Cuellar, Colombia no logró romper el cerrojo local. Córdoba tuvo varias oportunidades claras frente al arco, pero el gol se negó. A los 58 minutos, un golazo de Miguel Terceros selló el destino del partido. Sabíamos que era un partido difícil. Para mí, es uno de esos partidos para olvidar. Pero esto hace parte del fútbol, confesó Córdoba en zona mixta, mostrando su lado más autocrítico. Ahora me queda levantar cabeza, hay momentos en los que entran todos. Hoy no entraron. Hay que seguir trabajando para que el gol vuelva. Pero lo peor estaba por venir. El 19 de noviembre en el Metropolitano de Barranquilla, Ecuador silenciaría a los hinchas locales. Al minuto 7, Ener Valencia dejó plantada la defensa cafetera y definió con la izquierda para vencer a Camilo Vargas. Colombia, tercera en la tabla con 19 puntos, tenía todo para remontar, especialmente después de la expulsión del ecuatoriano Piero Hincapié. Córdoba volvió a ser protagonista, pero no como hubiera querido. 2 ocasiones clarísimas desperdiciadas, una prácticamente debajo del arco tras un pase de James Rodríguez y otra que el portero Galíndez logró contener, desatando la frustración de la hinchada. Las redes sociales explotaron y Colombia terminó cediendo el tercer puesto a Ecuador, cayendo a la 4ª posición tras sumar 0 puntos en esta doble fecha. El técnico Néstor Lorenzo intentó respaldar a sus jugadores. Han hecho un esfuerzo enorme, han jugado a ganar. Lamentablemente no nos llevamos nada. Creo que merecíamos llevarnos algo, sin duda alguna. Pero el daño ya estaba hecho, y esta crisis marcaría un antes y un después en la relación entre Córdoba y la afición colombiana. El partido contra Ecuador destapó la olla. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde Córdoba era el blanco principal. Los memes no lo perdonaron. Lo compararon con un tronco, se burlaron de sus fallos y hasta sugirieron hacer el arco del Metropolitano más grande para que pudiera anotar. Es una ofensa que use la 9 de la selección, escribió Juancho Fut, mientras otros recordaban que por menos errores han crucificado a delanteros como Duván Zapata y Santos Borré. Las comparaciones con Borré fueron especialmente duras, recordando momentos en el que el ex River también fue criticado por no marcar goles importantes. La frustración era palpable. Los hinchas, que pese a la derrota contra Uruguay habían renovado su fe en el equipo, ahora veían como su selección perdía de local contra un rival con 10 hombres, la selección más fría de este planeta, sentenciaron en redes. Algunos con humor negro sugerían besarse hasta que la selección Colombia deje de comerse goles. Pero en medio de la tormenta surgió una voz diferente. Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista deportivo, salió en defensa del delantero. Lo primero es que me causa indignación el maltrato al que ha sido sometido John Córdoba. Es fácil agarrar al más sencillo, expresó el comentarista. Vélez fue más allá, cuestionando el planteamiento táctico. Nadie habla de que tememos al Rey Midas y resulta que se nos cayó una idea en 98 minutos. Ni una sola idea, todos centros y ninguna idea. Su crítica apuntaba a una responsabilidad colectiva. Sin embargo, tenemos al Rey Midas y a él nadie lo toca. Tenemos a un técnico que desde hace rato se equivoca en el planteo y en la elección de la manera de jugar. La defensa de Vélez abrió un debate más amplio. ¿Era justo cargar toda la responsabilidad sobre Córdoba? Mientras unos pedían su salida inmediata de la selección, otros señalaban que el problema era más profundo, exigiendo una renovación completa del equipo. Lo cierto es que el delantero del Krasnodar se había convertido en el símbolo de una crisis que iba más allá de los goles fallados. El contraste no podía ser más marcado, mientras en Rusia John Córdoba es aclamado como el mejor delantero de la liga. En Colombia cada partido se convierte en un juicio público. El Krasnodar líder del campeonato con 30 puntos. Pero al cruzar el Atlántico, la historia cambia dramáticamente. En 14 partidos con la selección Colombia apenas ha conseguido 4 goles. La presión parece transformarlo, como si la amarilla pesara más que cualquier otra camisa que haya vestido. Sin embargo, Córdoba no huye de la crítica. Tras el partido contra Bolivia, donde Colombia perdió el invicto, su respuesta mostró humildad y profesionalismo. Soy autocrítico y hay que seguir trabajando para que el gol vuelva. Fue ese día en el que no tuvimos la suerte, especialmente yo, pero esto es el fútbol. Hoy no tuve la suerte necesaria, pero seguiré trabajando para hacerlo bien. En medio de esta montaña rusa emocional, su familia ha sido su ancla.
Casado con Anabel García, hermana del exfutbolista español Sergio García, Córdoba encuentra en su lugar el equilibrio necesario para enfrentar la dualidad de su carrera. Ídolo en Rusia, cuestionado en Colombia. La paradoja de Córdoba refleja una verdad del fútbol moderno. El talento es el mismo, pero el contexto lo cambia todo. Y mientras algunos piden su salida de la selección, otros como Carlos Antonio Vélez defienden su experiencia internacional. Entre estas dos aguas navega John Córdoba, el goleador de dos caras que sigue buscando su redención con la amarilla. Como él, muchos otros futbolistas han vivido esta dualidad entre el éxito con sus clubes y el peso de representar todo un país. ¿Conocen otros casos similares? Cuéntanos en los comentarios qué futbolista merece que contemos su historia. Tal vez algunos de esos cracks que brillaron en Europa pero vivieron momentos difíciles con la selección. La próxima historia podría ser de ese jugador que ustedes siempre quisieron conocer más a fondo. Mientras tanto, Córdoba sigue luchando por cambiar su historia con la tricolor. ¿Lo logrará? Tiempo tiene la última palabra.